Bienvenidos a este especial en nuestra Semana de la Familia. Aquí estamos con nuestra familia. Soy Julián Delgado, mi esposa Carolina. Que se presente cada uno. Hola, ¿cómo están? Mi esposa Carolina, y estamos aquí, la familia completa de los Delgado Castro. Están nuestros hijos, Juli, Lucas. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y en la Semana de la Familia, desde el corazón de nuestra casa, hemos dedicado un tiempo para hablar acerca de temas especiales que creemos que son de bendición para nuestros hogares. Y por supuesto que la salvación en la familia es un deseo del corazón de Dios. Y para adentrarnos de una vez en este tema, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de generaciones, un Dios de familias. Gracias por las familias que se conectan. Gracias por todos los que están sintonizando a esta hora, esta señal en vivo o en diferido. Te pedimos que traigas revelación del concepto de la familia, de quién es el Dios que salva, quién es el Dios que salva, que guarda las generaciones, que está siempre al control. Y el deseo, Señor, de nuestro Padre siempre es que nuestras familias estén conectadas con el corazón de Dios. Gracias te damos, alcanza la paz, la plenitud y tu bendición a cualquier persona que esté viendo esta señal, y aún si tiene su familia lejos, bendícele, guárdale, y que sea una semilla para que pueda establecer el reino de Dios a través de esta palabra en su casa y en todo su hogar. En el nombre de Jesús, amén. La salvación de la familia es un deseo del corazón de Dios. Pues la familia es el primer ministerio de Dios en la tierra. El deseo del Padre es establecer su bendición en la tierra a causa de la manifestación de obras de justicia por medio de las familias diseñadas por Él. A causa también del pecado, cuando viene el pecado, se desdibuja el diseño original y se trastorna ese deseo original del Padre. Y ahora hay dos deseos, un deseo del enemigo y un deseo del Padre. El deseo del enemigo es que hayan familias trastornadas y que no estén bajo el diseño de Dios. Y el deseo del Padre es que su bendición sea el centro del hogar y que desde el centro del hogar salga la bendición hacia las naciones de la tierra. Vamos a establecer unos versículos bases, si les parece. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Aquí establecemos entonces, mi amor, si quieres hablar un poquito sobre esto, del centro de la salvación de la casa. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo se establece como el centro de la salvación de todos nuestros hogares. Entonces, ¿qué hacer para que una casa tenga la bendición de Dios y la plenitud y toda la paz que el reino de los cielos quiere para nosotros? Pues a tener a Jesús en el centro. Y esta casa, los Delgado Castro, nos hemos ocupado por tener a Jesús como el centro de todo. También vemos que este versículo es clave porque afirma que cualquier líder de un hogar tiene la responsabilidad de traer la bendición de Dios a su casa. Entonces le hablo a los líderes, a los papás, a papá y mamá que están en casa, sobre todo a los hombres. Aquí dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con los de tu casa. Está hablando de que un líder del hogar puede abrir esta puerta de salvación para toda su familia. Entonces, establecemos varios principios. Que la salvación es un deseo del Padre, que Jesús es el centro de la salvación de los hogares y que en la autoridad de los papás, del Padre, está la responsabilidad de traer esa bendición a los hogares. ¿Verdad, mi amor? Sí, así es. De hecho, me encanta ese versículo porque ese versículo lo dice Pablo y Silas cuando están en el momento del carcelero. Se abren las puertas y el carcelero le dice a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer?, le pregunta. Y simplemente le dijo: cree en el Señor. O sea, primero el mandato fue hacia él como hombre. Claro. Yo pienso que esto va primero hacia un padre. Sacerdocio. O quizás también a una madre, porque muchas veces llegan a los pies de Cristo, primero de pronto fue la mujer y después se van convirtiendo, ¿verdad? La salvación sigue rodando. Un líder que crea la bendición de Dios en la casa
se establece una puerta abierta hacia el reino de los cielos. Así Es es. mucho más fácil cuando el hombre establece esto como principio. Por supuesto creemos que la mujer también es importante, pero es un poco más difícil por el diseño de Dios. Tal vez se demora un poco más ese hogar en llegar a los pies de Cristo y tener a Jesús como Salvador. Pero cuando un hombre cree en el Señor Jesús, toda su casa, las estadísticas dicen que toda su casa llega a los pies del Señor. Cuando una mujer trae la bendición, tiende a ese porcentaje a bajar un poco porque es un diseño divino. Entonces aquí la responsabilidad de traer la salvación a los hogares está en ustedes, sacerdotes poderosos de Dios. Sí, y esa fue la instrucción que primero le dice Pablo. Primero le habla a él como sacerdote y después le dice, si tú crees, entonces tú y tu casa serán salvos. Entonces, aquí hay una instrucción del cielo por medio de la vida de Pablo, inspirando a ese hombre que si creyera en el Señor, o sea, en nuestro Padre, en nuestro Dios, alcanzaremos a nuestra familia. Entonces, qué hermoso saber de que tenemos un Padre que nos da una instrucción que si creemos en Él. Ahora, el Padre envía a su Hijo, porque la salvación se da porque tenemos un papá que mandó a su único hijo, y eso está en la Biblia también, que dice exactamente, que está en ese versículo, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. exactamente, sea salvo a través de Jesús. O sea, Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Amén. Solo a través del Hijo podemos encontrar la salvación. Pero si creemos, simplemente eso, si creemos. Y aquí es donde quisiéramos vincular a nuestros hijos porque mi esposa y yo nos ocupamos en un tiempo de traer la salvación a nuestra casa. Y la salvación no solamente tiene que ver con vivir una eternidad junto con el Padre, porque eso es lo que todos anhelamos y todos queremos. A eso vino Jesús, pero también Jesús vino a que esa salvación y todo lo que hay en el cielo lo podamos traer aquí a la tierra. ¿Cómo? Estando conectados con Él. La palabra dice que venga a nosotros tu reino, es decir, que podemos traer todo lo que hay en el cielo a la tierra. Y no solamente declaramos salvación para nuestros hijos, sino que aquí en la tierra van a vivir en plenitud. Y quisiera que hablaran un poco mis dos hijos acerca de su experiencia de vivir en una familia que desde corta edad ustedes están escuchando de Jesús en sus cuartos, en los cuentos, van a la iglesia. Sí, pues bueno, lo que yo pudiera decir sería, quería complementar en algo que mi papá dijo, que era que no solamente buscamos la salvación, sino buscamos una vida que es estricta, por así decirlo. Wow. Porque ¿cómo así que estricta? ¿Cómo así? Porque siempre escuchamos que buscar a Dios, estar en una vida del Espíritu Santo, siempre lo vemos como algo de rosas, pero hay veces que se vuelve un poco pasar por un valle de sombra y no entender muchas señales que te manda Cristo. Pero cuando terminas ese valle de sombra, cuando sales de esa circunstancia, el Señor te muestra todo lo que te enseñó y todo lo que sabes para dar testimonio a las personas que vayan a ese valle. Que tener a Cristo en el centro te ayuda a entender en las situaciones difíciles el propósito de Dios, te ayuda a permanecer en medio de las situaciones difíciles. Así es. Entonces, buscamos una vida que tiene que tener santidad y pureza. Amén. Y con la santidad y pureza, amén, buscamos ser semejantes a Él. No somos perfectos, pero queremos ser un 99% como Cristo. Amén. Podemos tratar. Y bueno, mi participación, quería hablarte un poco. Hablaste de un ejemplo interesantísimo detrás de cámara. Sí, vamos a hablar de eso. Quería darte un ejemplo, tú que estás viendo esto en tu casa o donde sea. Quería decirte que en la Biblia tenemos un ejemplo de David y Salomón. David fue un hombre que luchó
por su familia, un hombre que luchó por Israel. Así que, ¿quién es Salomón? Salomón lo conocemos por un hombre muy sabio, que tenía una muy buena relación con Dios y que nos dejó muchas enseñanzas en la Biblia. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta historia? David dedicó toda su vida a servirle al Señor, con altos y bajos, pero él buscó una recompensa que Salomón recogió. Y muchas veces no queremos ser David, no queremos entregar nuestra vida, nuestras cosas más preciadas para que nuestra familia o que otra persona vaya a recoger una recompensa. Pero yo lo veo de esta manera. En mi familia y en tu familia hubieron personas que se alzaron y dijeron: no más maldiciones generacionales. Amén. No más circunstancias difíciles para mi casa. Yo quiero dar mi vida para que mi generación que está adelante pueda tener una mejor vida, una mejor enseñanza y pueda entender todos los procesos que he pasado durante mi vida y que ellos no lo cometan. Amén. Gracias. Amén, amén, decimos amén. Y nuestro hijo Juli, espectacular eso, que mi hijo Lucas entienda el trasfondo de todo lo que siempre nosotros hemos buscado, porque al final buscamos que la bendición de Dios esté en nuestra casa y que hay un ambiente de sanidad, de bendición, de camaradería. Y mi hijo Lucas lo dice, no es que vayamos a ser perfectos, porque hemos pasado como familia valles de sombra, hemos pasado situaciones difíciles, pero cuando ponemos a Jesús en el centro de la salvación de nuestro hogar, con Jesús en el centro, podemos mirar a Jesús en medio de las pruebas, mirar a Jesús en medio de las circunstancias difíciles. ¿Qué dice Jesús cuando estamos pasando pruebas? ¿Qué dice Jesús acerca de esta situación? ¿Qué dice Él de cómo pasar tribulaciones, pasar necesidades financieras, pasar circunstancias difíciles en las relaciones, cómo ofender y pedir perdón, cómo establecer una comunicación basada en los principios de Dios? No es fácil, es bastante difícil, pero con Jesús, que es lo que establece Lucas, como centro de salvación, todo saldrá bien. Y eso es lo que queremos que ustedes se lleven con este programa. Ahora mi hijo Julián Andrés, hijo, bienvenido nuevamente a este programa. ¿Cómo te sientes y cuál es tu experiencia como hijo mayor de estar escuchando de Jesús desde temprana edad? Por supuesto que sí, pa, no, me siento muy bien. Comparto el mismo pensamiento que mi hermano, de tener claro de que estamos aquí para poder aprender, para poder entender qué es la salvación, pero para también vivir una vida con propósito. Y en esa vida es también ser conscientes de que todos los días vamos a ser probados, todos los días vamos a ser tentados a cosas. Y cómo mantenernos en la palabra de Dios, que es constantemente, todos los días, cerrar esa puerta de tu cuarto donde estés y concentrarte en leer la palabra todos los días. Así uno va a vivir una vida concentrada. Y la tentación, mira este versículo, 1 Corintios 10, del 2 al 15. Así que el que piense que estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces Dios nos ha dado la opción tanto de elegir el bien como de elegir el mal, pero a Él no le gustan los tibios. Amén. Amén. Entonces es eso, tener claro de que hay que vivir una vida con propósito, de que la salvación no es algo gratis y que se consigue de larín larán, sino que es algo que se debe mantener, ¿no? Porque en mí está, así como en ti está, el papel de darlo y llevarlo a tu generación, a la generación que viene. Entonces, ¿cómo yo voy a mantener hasta el día que llegue ese momento en donde yo pueda aportar y pueda transmitir todo ese propósito que se me ha sido dado por mis papás para yo podérselo dar a la siguiente generación? Mira este versículo, Efesios 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Reconocer que hay cosas que son regalos de Dios. El dominio propio, la fe, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En práctica es poner en práctica nuestro propósito día a día, tener ese enfoque de que todos los días yo me levanto y me acuesto centrado, mi mirada puesta en la Biblia y pues en practicar ese propósito con mi familia, porque no solamente es de palabra, sino que también de estar en familia, comunicándome y compartiendo esta palabra. Amén. Yo quisiera complementar lo que mi hijo Julián ha dicho, y es extraordinario porque cuando recibimos a Cristo solamente es como un sofisma que hay, que el recibir a Cristo es el ABC del Evangelio y creo que es el todo. O sea, los nuevos reciban a Cristo y hacemos esta oración y creo que el recibir a Cristo es una decisión que tiene que ser sustentada en nuestras acciones, pues todo lo que hacemos revela nuestras convicciones. Entonces, si recibo a Cristo, entonces dice la palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y eso es creer en la salvación. ¿Y qué es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Que ya la vieja forma de pensar, todo lo que hacía antes de Cristo, todos los pensamientos, sofismas, paradigmas que tenía, él no puedo, él es imposible, soy adicto, soy un cascarrabia, no sé, pon tu cantidad de errores, me voy a separar, abandoné a mis hijos. ¡Hey! Dios hace nuevas todas las cosas. Y entonces cuando recibimos a Cristo, la salvación viene, pero también viene un cambio en la forma de pensar, que es tomar nuestra cruz cada día. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Que cada situación que vivimos día a día podamos mostrar a Cristo en ella. Si se nos presenta una situación de dificultad, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de cómo atravesar esa dificultad? Y ahí es donde demostramos que la salvación de la familia es Cristo. La tierra es llena de la gloria de Dios a causa de la manifestación de los hijos. ¿Y cómo manifestamos que la gloria de Dios está con nosotros? A causa de las obras de justicia, dice la Biblia. En Apocalipsis dice, será a ustedes, la iglesia del Señor, las familias de la tierra que reciben a Cristo como el centro de su salvación, se les ha concedido el poder de vestirse de lino fino. El lino fino, dice Apocalipsis, que constituye las buenas obras que dice Julián Andrés que hace el pueblo de Dios. ¿Cuáles son las buenas obras? Bueno, demostrar que a Cristo lo tenemos adentro y en cada situación, en cada prueba, mostrarlo a Él. Tengo un jefe difícil en la empresa, lo bendigo, estudio, llamo al espíritu de sabiduría para saber cómo tratarlo, para saber cómo meter la palabra en medio de la circunstancia difícil. Tengo un problema con mi esposa, muero a mi yo, siempre pido perdón, hago un ambiente de reconciliación. Tienes problemas entre tus hermanos, vamos a traer la reconciliación y lo que dice la palabra a nuestros hogares. La salvación de nuestra casa tiene que ver con una vida llena de la plenitud de Dios cuando Cristo es el centro. Y yo creo que todos queremos eso. ¿Quién no quiere la paz? Ustedes no quieren la paz en su casa, todos queremos la paz, la bendición, el vivir en tranquilidad, vivir prósperos, vivir felices, vivir llenos, no estar con dudas, no estar en afán. Y eso es lo que queremos establecer con este programa, para que traigas a Jesús como el centro de salvación a tu hogar. Y la mujer sabia edifica su casa. Así es. Bueno, yo creo que ya se nos está agotando un poquito el tiempo. Y pues quiero simplemente cerrar con esto, y algo se me venía a la mente mientras mi esposo hablaba, y es una de las cosas que Jesús siempre quiere mantener: una familia unida. Él es el centro de esa casa. Algo que se me viene también a la mente es la tipificación del fuego. El fuego tipifica hoguera, de hogar. Cuando Jesús habla de hogar, habla de una familia de sangre, pero también hermanos reunidos también. Que Él sea el centro, pues,
que Jesús, Él tipifica la hoguera, el Espíritu Santo, la llenura, su presencia. Eso es lo que realmente quiere el Señor. El Señor quiere ser el centro de ese hogar y que la familia estén alrededor de la hoguera. Tremendo, poderoso. Hijo, si quieres decir algo antes de dar unos versículos para cerrar. Yo quería añadir de que Dios siempre ha tenido un plan, Amén. que es unir a su familia y salvar a su familia, que somos nosotros. Y tú, hermano o hermana que estás viendo esta transmisión, donde quiera que tú estés, quería decirte que Cristo tiene un plan para salvarte. Y por medio de esta transmisión que estás viendo ahora mismo, Él puede salvar a cualquier persona que tú se la vayas a enviar. Así que compartir la palabra no es solamente compartir un mensaje que tiene la iglesia AMI. Es compartir lo que Cristo está queriendo sembrar en ti, que ya sembró en nosotros. Nosotros queremos darte tips para ayudarte a salvar una familia si tienes alguna crisis, o de conversar contigo y decirte como que, hey, estás haciendo esto bien. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por valles de sombra y de muerte, o como quieras decirle, circunstancias difíciles, donde no encontrábamos una salida como familia. Así es. Y ya la encontramos. Así que tratamos de llevar ese mensaje hasta lo más lejos. Amén. Cristo vino a salvarnos. Él llegó a la tierra, la pisó y la declaró como suya. No solamente Israel, sino que nos declaró como sus hijos. Y porque Él tiene un plan, por sus llagas fuimos sanados. Amén. Que Él nos bañe de su sangre y nos limpie con sus aguas. Amén. Así que quiero decirte que tienes que venir a casa. Amén. Y no te estoy hablando de un lugar físico, te estoy hablando de un lugar especial. Tú con el Espíritu Santo. La habitación, cuando se cierra la puerta, todas las cargas, todas las cruces que llevas en tu espalda se quedan atrás. Amén. Poderoso. Wow. Llega el Espíritu de sabiduría y revelación a tu casa. Dios te bendiga. Amén. Bueno, para seguir con ese momento espiritual, todo aquel que se sienta lejos del Señor, de Jesús, el que incluso haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador y se siente lejos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haga esta oración con nosotros. Padre, nosotros creemos en ti, que tú viniste a la tierra para salvarnos, que tú moriste en una cruz para darnos una eternidad de salvación, una eternidad contigo, pero que también esa eternidad se hace presente aquí en la tierra, trayendo tu plenitud a todo lo que nos rodea, cuando traemos tu palabra y tu verdad a nuestros hogares, Señor. Creemos que tú borraste nuestro nombre en el libro de la muerte y lo pusiste en el libro de la vida, Señor. Creemos que tú nos salvaste y que tú, Señor, eres el centro de salvación de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Y miren qué sucede en estos minutos o en estos segundos que me quedan para aquellos que no deciden traer a Jesús como salvación de la casa. Josué 24:15 dice: pero si ustedes se niegan a servir al Señor, elijan hoy a quién servirán. Si no está Jesús como el centro de tu casa, a otro Dios estás sirviendo, o a otro Dios tienes como el centro de tu casa. Pero dice Josué: en cuanto a mí y mi familia, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué declara una decisión familiar de servir a Dios, y la salvación se vive en comunidad dentro del hogar, porque hay un padre, un sacerdote de casa que decide traer esa bendición a las familias. En mi caso, yo no tuve la primera decisión, mi esposa fue sabia, mi esposa me ayudó a traer la bendición del Señor, y pues ese puede ser el tuyo, mujer que estás viendo. Tal vez tu esposo o tu marido no cree en el Señor, pero tu esposa sí. Y quiero decirte que puede haber un resultado extraordinario, porque Dios escucha nuestras oraciones, Dios ve lo que nos sucede, nuestras oraciones no son en vano, y la salvación va a llegar a tu casa para que tú con los de tu casa
sean salvos. Y también quisiera terminar con un versículo que, aunque no tiene que ver con la salvación, sí tiene que ver con la bendición en la familia. Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dios es un Dios de generaciones, y la salvación de las familias es un propósito de Dios para seguir de generación en generación llenando la tierra de su gloria. Cuando Julián no esté, y tal vez Lucas esté muy viejito, y tal vez Julián Andrés esté muy viejito, habrán unos nietos que llenarán la tierra de la gloria de Dios a causa de sus acciones, que son manifestaciones de justicia en esta tierra. Nosotros como familia les bendecimos. Si alguien quiere decir algo final, les bendecimos y declaramos que este es un tiempo para las familias de AMI Central, AMI Global y todo el que está viendo, en donde Jesús se posiciona como el centro de nuestros hogares, y que ahora mismo, físicamente y espiritualmente, Él está quitando lo que había tomado su lugar, está quitando todo lo que había estado en el centro, y proféticamente declaramos que Él tumba todas esas mesas o todos esos falsos ídolos, y Él se coloca como el centro de nuestros hogares. Vamos a estar intercediendo por ti. Pon tus peticiones personales ahí en la transmisión, y intercedemos a las naciones de la tierra para hogares que colocan a Cristo en el centro. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y todos los que creemos decimos un fuerte amén. Amén. Dios les bendiga.